En vivo. Bendiciones a todos, pueblo de Abilene que nos escucha en diferentes partes del mundo. Les saludo a su amigo y pastor Moisés Ramírez. Como todos los jueves, hoy es jueves de restauración en su programa Somos el Pueblo de Dios. Y bueno, estamos viendo la serie de estudios acerca de conociendo al apóstol Pablo. ¿Ok? Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, porque estamos viendo siete verdades por las cuales el apóstol Pablo es mal interpretado, ¿sí? 7 verdades por las cuales la mayoría de los cristianos por tiempo hemos malinterpretado las cartas del apóstol Pablo. Pero antes quiero dar lectura a una cita bíblica que está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 16 y 17. 2 de Pedro 3, 16 y 17, así es que vaya abriendo sus Biblias, saque su cuaderno, saque sus lápiz y prepárese a apuntar, prepárese a aprender. Bueno, antes de dar lectura a esta escritura, les anuncio rápidamente que el sábado 20 de este mes a las 9:30 tenemos reunión de pastores ahí en el Rosas Café de acá del norte. Así es que corran la voz a todos los pastores. Si usted me está escuchando, corra la voz con su pastor y dígale que tiene una invitación, ¿sí?, al Rosas Café del Norte, ¿sí?, este sábado 20 a las 9:30. All right. Y bueno, de igual manera, también les hago la invitación hoy a las 8 de la noche. Siga con nosotros. Estamos enlazados en vivo y en directo del servicio de la Iglesia de Jesucristo Efesios 2:20. Ahí nos toca dar el estudio y nos vamos a estar en vivo, así es que están todos invitados. Segunda de Pedro 3:16, mire lo que dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo. El apóstol Pedro habla del apóstol Pablo y sigamos este consejo. Dice, en verdad, él habla en todas estas cosas, en todas sus cartas. Dice, él habla, está refiriéndose al apóstol Pablo. Dice, las cartas contienen algunos conceptos difíciles de entender, conceptos que los no instruidos, o sea, los indoctos e inestables tuercen para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Pero ustedes, queridos hermanos, sabiendo esto de antemano, cuídense para que no sean llevados por los errores de los malvados, de los inicuos, y caigan de su propia firmeza o de su propia posición. ¿Ok? Entonces Pedro hace una advertencia y dice que el apóstol Pablo escribe en sus cartas conceptos muy difíciles de entender. Fíjense nada más, quiero que analice bien eso. El apóstol Pedro, que usaba el mismo lenguaje que el apóstol Pablo, que tenía la misma cultura que el apóstol Pablo, que eran de la misma época que el apóstol Pablo, él dice que Pablo escribe en sus cartas conceptos, ¿sí?, o cosas muy difíciles de entender. Entonces usted se puede imaginar, nosotros 2000 años después, hoy en el siglo XX, XXI, entonces se puede imaginar cuántas veces no hemos malinterpretado las cartas del apóstol Pablo porque son conceptos difíciles de entender. Y por eso estamos llevando a cabo este estudio de conociendo al apóstol Pablo. Necesitamos conocer al escritor de la mayor parte de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, ¿sí?, para que no malinterpretemos sus cartas, sino al contrario, las entendamos, hermanos, y no vayamos a estar en un error como los inicuos, dice el apóstol Pedro, ¿sí? No vayamos a hacer esos inicuos, esos indoctos, esos falta de instrucción, ¿ok? Por eso estamos viendo la serie 7 verdades por las cuales el apóstol Pablo es mal interpretado en sus cartas. 7 verdades, ¿sí? 7 verdades en las cuales es mal interpretado el apóstol Pablo en sus cartas. Así es que saludamos una vez más a todos los que están conectando vía Facebook Live también. Dios los bendiga. Les encargo que compartan este estudio, este live,
compártanlo con alguien para que también sea bendecido. Y bueno, hemos visto ya cinco verdades. Verdad número 1, ¿por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Por la ignorancia del Tanakh, por la ignorancia de lo que es el Antiguo Testamento. La mayoría no conoce la historia, sí, de lo que es el Antiguo Testamento, porque nos quitaron el Antiguo Testamento, nos dijeron siempre que nomás leyéramos el Nuevo Testamento, y si no entiendo el Antiguo Testamento no voy a interpretar correctamente el Nuevo Testamento, no lo voy a entender, porque todo lo que se habla en el Nuevo Testamento está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Ok, verdad número 2, ¿por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Por sacar de contexto los textos. Y eso, hermanos, es lo que ha llevado, porque desconozco el Tanakh, leo únicamente las cartas del apóstol Pablo, pero no las leo completas, sino saco textos fuera de contexto. Una carta, hermanos, una carta se lee desde el principio hasta el fin. No se lee nomás sacándole del medio ciertos textos. No es así. Las cartas se leen de principio a fin para saber de qué está hablando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Por sacar de contexto los textos. ¿Ok? Verdad número 3. ¿Por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Por creer en las enseñanzas de los hombres. Por creer en las enseñanzas de los hombres. Hermanos, esto es una realidad, y no porque haya malicia de ningún hombre, pero la realidad es que muchos de nuestros antepasados se imaginaron que esas cartas o esos textos de esas cartas decían ciertas cosas, y así nos la enseñaron a nosotros, y así fue pasando de generación en generación, pero hoy nos estamos dando cuenta que no era así. Número 4, verdad número 4, ¿por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Número 4, por desconocimiento de sus cartas. Hermanos, la mayoría desconocemos, ¿sí?, las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no escribió libros, él escribió cartas. Y esa carta tiene un destinatario, ¿sí? Esa carta tiene quien la escribió, que es el apóstol Pablo. Pero desconocemos el destinatario, ¿sí?, y desconocemos el escritor de las cartas. Desconocemos el lenguaje que se escribieron, desconocemos la cultura en la cual se vivía y el contexto histórico en el cual estaban. Entonces desconocemos toda esa época, ¿sí? Entonces tenemos un desconocimiento total de las cartas del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo no iban dirigidas a nosotros los hispanos, y las queremos aplicar muchas veces a nosotros y no funciona. ¿Por qué? Porque no van dirigidas a nosotros. Pero en forma general, hermanos, si nosotros entendemos del principio hasta el fin una carta, sí podemos aplicarla, pero tenemos que tener el conocimiento para no aplicarla equivocadamente y no darle una falsa interpretación de esas cartas. Entonces, mi consejo es que entendamos, hermanos, lo que son las cartas del apóstol Pablo. Número 5, ¿por qué malinterpretamos las cartas? ¿Por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Verdad número 5, por mentiras heredadas de las denominaciones, lo que les decía hace rato. La mayoría de nosotros hemos entendido que un texto dice tal cosa porque así lo heredamos, porque así nos lo enseñaron, y así nos lo creímos, y bueno, pues estamos hoy pagando los platos rotos, como se dice, ¿sí? Pero nos estamos dando cuenta que no dice tal cosa, porque hoy tenemos, hermanos, mucha facilidad de estudiar y tenemos mucha facilidad, por ejemplo, de investigar qué es lo que está diciendo cierta carta, porque tenemos el idioma hebreo, tenemos el idioma griego, y antes no había nada de eso, y por eso creíamos que decía tal cosa, y bueno, lo dábamos por asentado. Entonces hemos visto 5 verdades hasta hoy, 5 verdades por las cuales se malinterpretan las cartas del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver la sexta, verdad número 6. ¿Por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Porque Pablo habla de 7 leyes. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora la verdad número 6. ¿Sí? Verdad número 6. Pablo habla mínimo de 7 leyes en sus cartas. Mínimo de 7 leyes en sus cartas, ¿ok? El apóstol Pablo en sus cartas mínimo habla de 7 leyes. Si yo no entiendo esto,
siempre que os leo la palabra ley en la Biblia, voy a creer que se está refiriendo a la ley de Moisés o a la ley de Dios, que es lo mismo, malamente llamada la ley de Moisés, porque no es de Moisés, la ley es de Dios. Moisés fue simplemente un vaso, un instrumento, ¿sí? Para que se le diera la ley a Dios, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que el apóstol Pablo no nomás habla de la ley de Dios, de la ley de Moisés, sino habla de 7 leyes más. Entonces, cuando yo esté leyendo las cartas del apóstol Pablo y vea la palabra ley, inmediatamente yo tengo que preguntarme cuál de las 7 leyes se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, porque nomás escribieron al traducirla la Biblia, nomás escribieron la palabra ley, pero no dijeron qué tipo de ley, no le dieron el nombre a esa ley. Entonces vamos a ver a grandes rasgos, no nos vamos a meter muy profundo, pero vamos a ver las 7 leyes, ¿sí? De las cuales habla el apóstol Pablo con citas bíblicas para que vayamos entendiendo este concepto. Amén. Ok, ley número 1. La ley del Señor, la ley de Dios, o se le conoce también como la ley de Moisés, ok, que es la ley de Dios, alright. Entonces, o la ley de Jehová, está en otras. Vamos a Romanos 7:25. Romanos 7:25, y vamos a dar la primera lectura para que nos demos cuenta de que Pablo está hablando de otras leyes. Ok, dice Romanos 7:25, hablando del apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ok, escucha, aquí está hablando de 2 leyes, pero ahorita no es el punto, porque eso está más adelante. Yo lo que quiero que aclaremos nada más aquí, que aquí dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La ley de Dios, ¿sí? Pablo siempre que habla de la mente está hablando de la ley de Dios. ¿Entiende eso? Entonces aquí Pablo está hablando de la ley de Dios, que viene siendo la ley de Moisés, los mandamientos, los 10 mandamientos, lo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, las tablas que también se le conoce. Ok, de eso está hablando aquí, la ley de Jehová, la ley de Dios. Romanos 7:25, Pablo habla de la ley de Dios. Alright. Ok, entonces aquí está hablando de 2 leyes, pero estamos haciendo únicamente referencia a la ley del Señor, a la ley de Dios, no a la otra, porque en la siguiente, la ley número 2, escuche, la ley del pecado, la ley del pecado. Vamos a Romanos 7:23, Romanos 7:23, ok, vaya apuntando, vaya escribiendo para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo habla de diferentes leyes. No nomás siempre se refiere a la ley de Moisés o a la ley de Dios. Vamos a ver la ley del pecado. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley que está en la mente? La ley de Dios. Ya lo vimos en el pasaje anterior. ¿Ok? Que se revela contra la ley de mi mente. Entonces aquí está hablando de 2 leyes. La ley que está en la mente, que es la ley de Dios, pero ve otra ley que está en sus miembros, ¿sí? Y choca una con otra. Y luego sigue diciendo, Romanos 7:23, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros. Dice Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cómo le llama Pablo a esa ley que está en sus miembros? La ley del pecado. ¿Ok? Entonces, en otras citas bíblicas de otras cartas que el apóstol Pablo está hablando de la ley del pecado, pero no le pusieron la ley del pecado, solamente pusieron la palabra ley, y nosotros creemos que se está refiriendo a la ley de Dios, y no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no malinterpretar las cartas del apóstol Pablo. Okay, entonces ya vimos 2 pasajes bíblicos, 2 tipos de leyes. Amén. Es nomás para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo no nomás está hablando de la ley de Dios o de la ley de Moisés, no. Está hablando de diferentes tipos de leyes. Alright, vamos a la ley número 3.
La ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Lo liberó de la ley del pecado y lo liberó de la ley de la muerte. ¿Ok? Entonces aquí está hablando también de dos leyes. La ley del pecado y de la muerte. Porque la ley, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, escuche, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la ley de Moisés, la ley de Dios, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ley número 3 es la ley del pecado y también de la muerte. Entonces está hablando el apóstol Pablo de diferentes tipos de leyes. No nomás se refiere a la ley de Moisés, a la ley de Dios o a los mandamientos, ¿no? Tiene diferentes tipos de leyes. Vamos a la siguiente. La ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el mismo texto que usamos anteriormente para ley del pecado y de la muerte es el mismo texto donde Pablo está hablando, la ley del Espíritu de vida. Entonces es otra ley. La ley del Espíritu de vida, Pablo le llama también la ley del Espíritu de vida, refiriéndose a la ley de Moisés o a la ley de Dios, que es lo mismo, pero le llama de otro tipo, le da otro nombre. Y nosotros tenemos que saber eso, el nombre, para poder diferenciar, mis hermanos, cuál es una cosa y cuál es la otra. Si no, de lo contrario, voy a estar malinterpretando los textos del apóstol Pablo. Alright. Entonces, ok, ya hemos visto ciertas leyes. Lo que quiero que entiendan, hermanos, con esta verdad, porque estamos viendo en la serie Conociendo al apóstol Pablo, y dentro de la serie del apóstol Pablo estamos viendo la serie 7 verdades por las cuales el cristianismo malinterpreta las cartas del apóstol Pablo. ¿Ok? Y ya vimos 5 y ahorita estamos viendo la número 6. La número 6 es porque Pablo habla mínimo de 7 leyes. Y si yo no entiendo eso, si yo no sé que Pablo está hablando de diferentes tipos de leyes, siempre voy a malinterpretar cuando yo leo en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, la palabra ley. Y siempre voy a creer en mi mente que está hablando de la ley de Moisés o que está hablando de la ley de Dios. Y no es así, mis hermanos. Hay diferentes tipos de leyes. Pablo está usando esos nombres, diferentes tipos de leyes. Y bueno, yo necesito entenderlos para no malinterpretarlos. Entonces, cuando yo lea un consejo, para todos los que me están escuchando, un consejo, cuando usted lea en su Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra ley, usted pregúntese primero antes de juzgar, antes de decidir a cuál ley se está refiriendo. Pregúntese, ¿a cuál ley está refiriéndose el apóstol Pablo aquí? ¿Sí? Y saque sus conclusiones, lea todo el capítulo, si es necesario, toda la carta, para que no malinterprete los textos, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido. Hemos sacado textos fuera de contexto y malinterpretamos esas cartas y creemos que Pablo está diciendo ciertas cosas y no es cierto. Por eso Pedro lo advirtió desde el principio, que Pablo escribía en sus cartas conceptos o cosas muy difíciles de entender. ¿Ok? Entonces, para que no sea difícil, nosotros tenemos que adquirir cierto conocimiento para que no batallemos al momento de estar leyendo una carta del apóstol Pablo. Amén. Entonces vamos a continuar. Entonces ya vimos varias leyes. Pablo está hablando de diferentes tipos de leyes. No nomás se refiere a la ley de Moisés. Amén. Bueno, entonces seguimos. La ley de la fe. La ley de la fe. Romanos 3:27. Romanos 3:27. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida?
¿Por la cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Escuche bien todas las veces que está mencionando aquí la palabra ley el apóstol Pablo. Y no siempre está hablando de la misma ley. Entonces tenemos que entender eso. Lo vuelvo a leer. Está hablando de la ley de la fe. Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por la cuál ley? Pregunta. Y hace otra pregunta. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí menciona 3 veces la palabra ley en Romanos 3:27. Pero lo que quiero que yo resaltar aquí es que está hablando de otra ley, ¿sí? Que le está mencionando, que es la ley de la fe. Entonces eso es otra ley, la ley de la fe. Amén. Y luego dice, por la ley de las obras. Entonces hay otra ley que produce obras. Y esa, hermanos, es también la ley oral. La ley oral. ¿Sí? Esa es otra ley que usaban el pueblo de Israel, los judíos, más específicamente, que viene siendo la ley oral. La ley oral son las costumbres, tradiciones, ¿sí? Y mandamientos de hombres, de los rabinos o de la interpretación de ellos acerca de la Torá. Y eso le llamaron ley oral o Mishnah, en hebreo Mishnah, la Mishnah, ¿sí? Pero viene siendo la ley oral. Son interpretaciones de ellos mismos de la Torá, de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Esa es, hermanos, lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces aquí Pablo está hablando de 2 leyes más, ¿sí? Que es la ley de las obras y la ley de la fe, en Romanos 3:27. Entonces está hablando de diferentes tipos de leyes el apóstol Pablo. Ahora, cuando decimos la ley de las obras, la mayoría cree que está hablando acerca de la ley de Moisés, y no es así, mis hermanos. Tenemos que investigar un poquito más, tenemos que meternos un poquito más profundos, ¿ok? Tenemos que ser un poquito más responsables con la enseñanza que estamos dando, que estamos impartiéndole al pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, cuando dice la ley de las obras, sí, se está refiriendo a la ley oral, no a la ley de Moisés, porque los judíos querían que alcanzaran la salvación por medio de obras. Ese era el problema que tenía el Señor Jesucristo con los judíos. Ese era el problema que tenía el apóstol Pablo con los judíos, que ellos querían que a través de las obras, a través de la ley, de la ley de Dios y de la ley de las obras o la ley oral, alcanzaran la salvación. Y eso no es así. Todos sabemos que somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso no está en discusión, eso no está en problemático, eso no está en debate. Todos hemos sido salvos por gracia por medio de la fe. Amén. No está diciendo tal cosa, no se está contradiciendo la Biblia tampoco, ¿sí? Nosotros tenemos bien claro que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Es cierto, nadie hemos sido salvos por obras y nadie va a alcanzar la salvación por obras, pero los judíos querían que fueran salvos por obras. Por eso ellos tenían esa otra ley llamada la ley oral. Amén. Y no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino a la ley oral, ¿ok? A la Mishnah. Entonces nosotros tenemos que saber la historia del pueblo de Israel para interpretar estas frases que dicen, hablando el apóstol Pablo, porque si no voy a malinterpretar yo los textos. Amén. Entonces lo leo una vez más. Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por la cuál ley? Pregunta, ¿por la cuál ley? Y luego menciona las 2 leyes. ¿Por la ley de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? No por obras, ¿ok? No somos salvos por obras, pero Santiago dice que sin obras la fe está muerta. Entonces quiere decir que ambas cosas van de la mano, ¿sí? Sin obras la fe está muerta. Muéstrame tus obras y yo te mostraré la fe. Amén. Santiago lo explica muy claro. Entonces, no está diciendo que seamos salvos por obras, pero está diciendo que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras.
Amén. Es decir, mi conversión, aceptar al Señor Jesucristo, me lleva a hacer buenas obras. ¿Cómo? Obedeciendo su ley, obedeciendo sus mandamientos. No que estén excluidos, no que estén abrogados, no que estén cancelados. No, simplemente que no me salvan, pero no quiere decir que no las tenga que obedecer. Porque tengo que obedecerlas porque esas me llevan a hacer buenas obras. No para ser salvos, no, para hacer frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Me está entendiendo? Ok, déjeme hago un pequeño paréntesis, ¿sí? Déjeme hago un pequeño paréntesis aquí para saludar a todos los que se están conectando vía Facebook Live y los que nos están escuchando a través de Radio TV Shalom también por la 1670 AM aquí local en Abilene, Texas y por la 1670 y por la Radio TV Shalom online, allá donde quiera que estén o los que estén en Facebook Live o los que van a ver regrabado en vivo. Bueno, los bendecimos, los saludamos y estamos viendo la serie Conociendo al Apóstol Pablo. Y dentro de esta serie estamos viendo la serie 7 verdades por las cuales el apóstol Pablo es mal interpretado. Amén. Antes de continuar, me gustaría recordarles que el sábado 20 a las 9:30 de la mañana en el restaurante Rosas Café de acá del norte tenemos una reunión de pastores, así que todos los pastores están invitados y si usted me está escuchando por ahí, tiene su pastor, invítelo, dígale pastor, lo están invitando, y bueno pues esperamos que todos convivamos. Ahora, la reunión de pastores no nomás es de pastores, está bien para su esposa, ¿sí? O esposo, para los líderes, ¿sí? Los diáconos de cada iglesia, para los líderes de cada iglesia, para los diáconos de cada iglesia, para que vayamos conociéndonos. El objetivo de estas reuniones es simplemente estar unidos, ¿sí? Simplemente para que vayamos uniendo el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Algo se cortó aquí, parece que ya se fue la voz. A ver, véame allá. Ronnie, ¿me escuchas? Hello. Yuhu. Bueno, parece que se cortó aquí. No estoy escuchando el audio. Téngame un segundito. A ver, allá en cabina. Se fue. No se escucha nada. Bueno. No. Ahorita que le moviste ahí, se cortó. Ahí estamos. Alright. Entonces, seguimos y continuamos, ¿ok? Viendo la verdad número 6, que es el apóstol. ¿Por qué malinterpretamos las cartas del apóstol Pablo? Bueno, porque Pablo habla mínimo de 7 leyes, varias leyes, no nomás está hablando acerca de la ley de Moisés, sino está hablando de otras leyes, ¿ok? Le doy rápidamente los números de teléfono aquí en cabina: 832-506-2860, 832-506-2860, y también el 325-305-3977. 325-305-3977 son los números que tenemos aquí en cabina. Usted nos puede hablar a cualquier hora y alguien le estará contestando o regresando su llamada. Si tiene peticiones, oraciones, una necesidad y le gusta que estemos orando por ella, póngala. Tenemos un grupo de intercesores que pertenecen a los ministerios de Jesucristo Efesios 2:20. Estamos en un grupo de intercesión 24 horas, ¿sí? Por un grupo de Facebook Live. Ahí estamos siempre intercediendo por todas las necesidades. Así es que háganos saber su petición y la vamos a estar incorporando a este grupo de intercesores, donde estamos orando siempre por las necesidades, todos los días. Ok, y también le hago la invitación, si usted hoy a la noche, los jueves a las 7:30 y los domingos a las 6 de la tarde, si usted no tiene dónde congregarse, ¿sí? Pues le hacemos una invitación para que venga y escuche palabra del Señor. Amén. Vamos a continuar entonces. Pablo decía que el apóstol Pablo habla mínimo de 7 leyes, o sea, habla varias leyes. Entonces acabamos de ver en Romanos 3:27, ¿sí? La ley de la fe, ¿ok? ¿Dónde pues, dice, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por la cual ley? Hace una pregunta. Y luego viene otra pregunta. ¿Por la ley de las obras? No, dice.
por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe, la ley de la fe. Ok, entonces Pablo aquí menciona dos leyes, la ley de las obras y la ley de la fe. Ok, entonces la ley de las obras no se refiere a la ley de Moisés, no se refiere a la ley de Dios, se refiere a la ley oral de los judíos. Ese era el choque que tenía el Señor Jesucristo con los judíos. Siempre discutían en base a esta ley, no a la ley de Moisés. Jesús nunca contradijo la ley de Moisés. Jesús nunca echó por abajo la ley de Dios. No, porque se contradeciría él mismo. Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra hecha carne. Él es la carne misma, Él es la Torah misma, la ley misma. No se puede contradecir a sí mismo. ¿Ok? Entonces entienda bien estos conceptos para que no malinterpretemos las cartas del apóstol Pablo. Y habla también de la ley de la fe. Entonces está hablando de diferentes tipos de leyes para que vayamos entendiendo. Habla también de la ley de la justicia. Sí, Romanos 9:23, la ley de la justicia, está hablando de otra ley por ahí. Habla de la ley del Mesías también en 1 Corintios 9:21 y en Romanos 8:2. La ley del Mesías, déjeme leer esto. 1 Corintios 9:21. 1 Corintios 9:21, la ley del Mesías. Para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de diferentes tipos de leyes en sus cartas. No siempre se está refiriendo a la ley de Dios o a la ley de Moisés. No, hay diferentes tipos de leyes. Dice en 1 Corintios 9:21, dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Como si yo estuviera sin ley. No dice que está sin ley, sino como que si yo estuviera sin ley. Y luego viene entre paréntesis unos escritos que dice, no estando yo sin ley de Dios. Aclara el apóstol Pablo. Para si alguien dice, no, el apóstol Pablo no guardaba la ley. No, aquí está aclarando. Dice, no estando yo sin la ley de Dios. Dice, yo estoy en la ley de Dios. Dice, sino bajo la ley de Cristo. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Aquí menciona otra ley, la ley de Cristo. Y luego ya termina diciendo, para ganar a los que están sin ley. Amén. Para ganar a los que están sin ley. Es decir, Pablo se acoplaba a toda atmósfera, a todo tipo de gente, se hacía a ellos para ganárselos. Y en este caso se está refiriendo a los que están sin ley. Para ganárselos a los que están sin ley, dice. Para ganar a los que están sin ley. Pero está mencionando la ley de Cristo. Entonces, Pablo menciona otra ley más, que es la ley de Cristo. Entonces, siempre que usted lea en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo las cartas del apóstol Pablo, siempre que usted lea la palabra ley, pregúntese a cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo. Porque habla de diferentes leyes. No inmediatamente crea que está hablando de la ley de Dios o de la ley de Moisés, que es la misma. No se está refiriendo a los 10 mandamientos. No, busque, investigue a cuál tipo de ley se refiere. Y normalmente si usted lee el capítulo completo, usted se va a dar cuenta a qué tipo de ley se está refiriendo. Porque sacamos el texto fuera de contexto y por eso malinterpretamos ese texto y lo usamos de pretexto, ¿sí? Para justificar mi creencia. Hermanos, por años yo estaba en este error también. Por años yo malinterpreté las cartas del apóstol Pablo, porque así heredé, hermanos, de las denominaciones, heredé la mala interpretación de los textos, porque yo sacaba de contexto los textos de las cartas del apóstol Pablo. Amén. Entonces yo no sabía, yo era un ignorante, ¿sí? Un inicuo, ¿ok? Torcía las escrituras para mi propia perdición. Amén. Yo estaba perdido. Entonces aprendí la lección, empecé a investigar, empecé a estudiar más profundo, ¿sí? Para poder interpretar correctamente las cartas del apóstol Pablo. Entonces Pablo está hablando mínimo de 7 leyes. ¿Amén? Y por lo regular, hermanos, el cristianismo en general, no estoy hablando de personas, sino estoy hablando de un sistema religioso, ¿sí? Por lo regular, el sistema religioso del cristianismo siempre nos ha enseñado eso.
¿sí? Hemos malinterpretado la palabra de Dios, o en este caso, las cartas del apóstol Pablo. Amén. Entonces, por lo regular, siempre que se lea la palabra ley, siempre hemos creído que está hablando de la ley de Moisés, por lo regular, y no es así. Entonces, hoy, hermanos, estamos viendo una verdad, ¿sí? Para echar abajo una mentira, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, teniendo este concepto ya en mi mente, yo leo desde otro punto de vista las cartas del apóstol Pablo. Amén. Tenemos que entender que el apóstol Pablo fue un hombre inspirado y escogido directamente por el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que él recibió, dice que no lo recibió de ningún apóstol, sino lo recibió directamente de Dios. Entonces no puede estar equivocado el apóstol Pablo. No se puede contradecir a sí mismo en sus propias cartas del apóstol Pablo. Amén. Entonces por eso hemos malinterpretado las cartas del apóstol Pablo. Amén. Entonces por esta razón y por muchas más, hemos malinterpretado las cartas del apóstol Pablo. Y esta es una verdad, ¿sí?, que le ha hecho mucho daño al cristianismo. Pablo habla mínimo de 7 leyes, ¿sí? Mínimo, hay más, ¿sí? En sus cartas, y nosotros hemos creído que está hablando solamente de la ley de Dios o de la ley de Moisés, que es la misma. Y hoy hemos comprobado con citas bíblicas varios nombres de varias leyes que Pablo menciona en sus cartas. Entonces eso me da luz, me da conocimiento a mí para investigar y darme cuenta cuando yo leo el Nuevo Testamento de a cuál ley se está refiriendo el apóstol Pablo. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, damos por terminado este punto, damos por terminado esta sexta verdad de que Pablo habla mínimo de 7 leyes, y ya las vimos, ¿sí? Vimos varias leyes con sus nombres y sus citas bíblicas. Y bueno, ya para la siguiente semana solamente nos estaría quedando una última verdad, ¿sí? Y es porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Eso es otro, hermanos, punto muy importante que necesitamos entenderlo. La mayoría del cristianismo ignora las maquinaciones del diablo. Y, hermanos, el enemigo mete su cuchara, ¿sí?, en las religiones para que malinterpretemos los textos y estemos toda la vida engañados en ese gravísimo error. Entonces, mis hermanos, gracias a todos los radioescuchas de Radio TV Shalom. Gracias a todos los que están conectados vía Facebook Live. Comparta este Facebook, comparta esta grabación con alguien más. Y bueno, este fue su programa Somos el Pueblo de Dios. Se despide de ustedes su amigo y pastor Moisés Ramírez, que les dice hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.